Ok, chicos. Ya. Buenas tardes, doctores. En primer lugar, creo que uno ya nos conocemos porque son de la sede. Soy el doctor Vega del Hospital Alminara y el día de hoy y el próximo miércoles vamos a tener un par de clases con ustedes. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar algo sobre la semiología del páncreas y las vías biliares y vamos a hacer algo en relación a obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Esas son las dos clases que vamos a tener. ¿Ah? Vamos a empezar entonces hablando algo en relación a la semiología del páncreas y las vías biliares. ¿Ya? Listo. Antes de conversar específicamente sobre la parte semiológica, algunos datos anatómicos en relación primero al páncreas. ¿De acuerdo? El páncreas, todos saben, es una glándula retroperitoneal anexa al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Creo que ustedes saben que ocupa fundamentalmente la zona del epigastrio y se extiende, ¿no?, hacia el lado izquierdo, hacia el lado del hipocondrio izquierdo, hacia la zona donde está el parte del cuerpo y por supuesto la cola, ¿no? Y está, digamos, un poco en el retroperitoneo y si lo proyectamos hacia la parte posterior, prácticamente corresponde a la primera o segunda vértebra lumbar, ¿no? Tiene un tamaño, tiene un peso, ¿no es cierto? Un poquito de la anatomía para que ustedes puedan un poco interpretar pues algunos de los problemas, digamos, semiológicos que se pueden dar en el conjunto del páncreas, en el contexto de la patología pancreática. Esto es importante, creo que todos conocen también. La cabeza está rodeada por el marco duodenal, ¿no es cierto? Corresponde a la segunda porción y donde desembocan los dos conductos secretores importantes del páncreas, que son el conducto de Wilson y el conducto de Santorini, ¿verdad? Los conductos secretores pueden drenar juntos o hay veces separados, ¿no? En la segunda porción del duodeno, ¿no? Y ahí está la representación esquemática, quizás acá abajo se observa mejor, ¿no es cierto? La famosa ampolla de váter, ¿no es cierto?, donde drena, ¿no?, los conductos pancreáticos y por supuesto también el conducto de la vía biliar, ¿no? A veces se drenan por separado, a veces drenan juntos, ¿no?, en la famosa ampolla de váter. Pero quizás lo que tienen que tener en cuenta es que tanto la vía biliar, ¿no?, tiene el colédoco tiene una porción intrapancreática y por supuesto con mayor razón el conducto de drenaje del páncreas, ¿no?, el conducto de Wilson, que es el más importante. Bueno, eso es más o menos lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, más o menos situados ustedes en dónde está el páncreas, evidentemente que uno en la práctica diaria se va a encontrar con problemas a nivel de este órgano, ¿no? Y entonces hay problemas agudos y hay problemas crónicos, ¿no? Dentro de los problemas agudos probablemente son los cuadros inflamatorios, los cuadros de pancreatitis, ¿no? Y dentro de los problemas crónicos probablemente lo más saltante van a ser las neoplasias de páncreas, ¿no? Por supuesto que hay una serie de variantes, hay otras, digamos, patologías, ¿no?, como vamos a ver, pero digamos que eso es lo más frecuente y lo que ustedes se van a encontrar en su práctica diaria. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista, ya hablando ahora con relación a la semiología de este órgano, pueden, digamos, saber, como ven ustedes, problemas desde la infancia, ¿no? No sé si han escuchado, la mucoviscidosis, ¿no?, es un problema genético, es una enfermedad autosómica recesiva. El sinónimo es fibrosis quística. No se ve mucho por acá, pero se caracteriza básicamente por la infiltración de algunos órganos de un tejido mucoide, ¿no? Y dentro de ellos, por supuesto, el páncreas, ¿no? Entonces, los pacientes que sufren de mucoviscidosis, que se puede ver, como ven ahí, desde la infancia, entonces se van a traducir pues por cuadros crónicos de dolor, de proceso inflamatorio crónico, que finalmente puede llevar a la insuficiencia pancreática, ¿no? Pero fibrosis quística, ¿no?, que también puede comprometer el pulmón, ¿no?, es raro de ver en nuestro país, se ve en otras zonas, pero por ahí ocasionalmente hay algunos casos, es más, en el hospital hay algunos pacientes a veces jóvenes con mucoviscidosis que están a la espera
de trasplante, inclusive pulmonar, ¿no? Porque ahora en esos pacientes se puede hacer inclusive trasplante pulmonar. Ya, lo cierto es que no es una enfermedad muy frecuente. Si hablamos ya de personas adultas, como les decía, probablemente lo más frecuente es los casos inflamatorios agudos pancreáticos, ¿verdad? Y si hablamos del adulto mayor, lo que les decía es que de repente hay que descartar la posibilidad de neoplasia del páncreas. ¿Listo? En general, los problemas pancreáticos son más frecuentes en el sexo masculino que en el sexo femenino. Cada uno tiene su órgano, la vesícula, los problemas son más frecuentes en las mujeres, ¿no? A nivel pancreático los problemas son más frecuentes en el contexto de los varones. Siempre cuando uno hace una historia y sospecha la posibilidad de que una persona tenga un problema pancreático, ¿no? Tiene que preguntar por algunos antecedentes, ¿de acuerdo? Y ahí están algunos de los antecedentes más importantes, ¿no? Probablemente las causas más frecuentes de problemas inflamatorios agudos del páncreas, es decir, pancreatitis, estén en relación a qué cosa? A problemas de la vía biliar, ¿no es cierto? O sea, problemas de litiasis, ¿no? Cálculos que pasan de la vesícula al colédoco, ¿no es cierto? Y en el momento de pasar por la ampolla de Bartter obstruyen y eso ocasiona, digamos, un problema inflamatorio en el páncreas. Por eso es importante, pues, preguntar por el antecedente de problemas, digamos, de litiasis vesicular, ¿no? Digamos, si un paciente viene con un problema de ese tipo. La otra causa frecuente de cuadros agudos es el antecedente de alcoholismo, ¿no? Probablemente, digamos, esos dos antecedentes, ¿no? Definitivamente ustedes tienen que preguntar en un paciente del cual pueden sospechar que tiene un problema pancreático, ¿no? O sea, de cajón tienen que, digamos, ustedes preguntar por esos antecedentes, ¿no? El resto son situaciones un poco más raras, ¿no? Si un paciente viene con un problema que sugiere, una vez más, una patología pancreática, el antecedente de trauma es mucho más evidente, ¿no es cierto? Fibrosis quística, como le decía, para nosotros es raro, ¿no? Hiperlipidemias como causa de pancreatitis no se ve mucho, generalmente se ven cuando los valores de triglicéridos son muy elevados, y estamos hablando de repente de valores por encima de 1500, que no es lo usual tampoco encontrar, pero ¿no? Eso también, por supuesto, que pudieran ustedes preguntar. Hiperparatiroidismo, en primer lugar, que ya el hiperparatiroidismo de por sí no es frecuente, es raro, ¿no? La mayoría de los hiperparatiroidismos son secundarios por problemas renales, pero no llegan a ser, digamos, cuadros así de pancreatitis. Pero bueno, está en la lista, ¿no? Paperas, ¿no es cierto? La parotiditis, ¿no? Eso se ve más en niños, ustedes saben. Las tres complicaciones clásicas de la parotiditis, ¿cuáles son? Meningitis o meningoencefalitis, ¿no es cierto? Pancreatitis y orquitis, ¿no? Eso es lo clásico dentro de las complicaciones de la parotiditis, ¿no? Y bueno, pero eso, como les digo, se ve más en niños, ¿no? Finalmente, importante sí preguntar por algunos medicamentos, ¿no? Que pueden ocasionar problemas pancreáticos. Por ejemplo, en el contexto de los pacientes VIH, habían algunos medicamentos que ahora se usan menos o casi ya no se usan. Estabudina, didanosina, eran medicamentos que se utilizaban para los pacientes VIH y que son medicamentos que podían desencadenar, digamos, pancreatitis, ¿no? O sea, procesos inflamatorios agudos del páncreas. ¿Listo? Entonces, para resumir, si bien es cierto, hay una serie de situaciones que pueden ocasionar problemas pancreáticos, probablemente los dos antecedentes importantes que ustedes tienen que, digamos, preguntar es si hay el antecedente de problemas de litiasis, problemas vesiculares, y si hay el antecedente de alcoholismo. ¿De acuerdo? Esos son los dos datos que no se olviden siempre de preguntar cuando sospechan que pueda haber algún problema de ese nivel. Familiares, como le digo, mucoviscidosis rara, pancreatitis crónica, o sea, como antecedentes familiares. Bueno, debería haber una historia ya de largo tiempo y que otras personas de la familia tuvieran problemas básicamente en el páncreas, pero no es lo usual, no es lo que vemos, ¿de acuerdo?
¿Por qué puede venir? Y yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten a un paciente, tienen que aprender, digamos, todos los signos y síntomas del órgano, del sistema que está afectado, ¿no? Porque el paciente puede venir por cualquiera de esas manifestaciones clínicas. Por supuesto, unas más que otras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué puede venir un paciente que tiene un problema en el páncreas? Puede venir por dolor, ¿no es cierto? Puede venir por diarrea. La diarrea, en el contexto de los pacientes con problemas pancreáticos, generalmente es una diarrea crónica. No se ve tanto en los cuadros agudos, o sea, una pancreatitis aguda. Generalmente se puede ver en los cuadros de pancreatitis crónica. Tampoco se ve mucho, por ejemplo, en los tumores, en las neoplasias. O sea que si alguien viene por diarrea, y como vamos a ver, hay ciertas características que son diferentes a la diarrea de intestino delgado o de intestino grueso, ¿de acuerdo? Pero, o sea, no es frecuente. Las náuseas y vómitos sí pueden traer a un paciente, generalmente son como un mecanismo reflejo, ¿de acuerdo? Como un mecanismo reflejo por el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Ictericia puede ser una manifestación pancreática. Ah, sí, acaban de ver ustedes que no se olviden que existe una parte del colédoco, que es el colédoco intrapancreático, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que inflame, cualquier cosa, sobre todo de repente tumoral, que puede, digamos, abarcar o comprometer la desempapadura de la vía biliar, y por supuesto que puede venir el paciente por ictericia, ¿no? Y bueno, síntomas constitucionales, como cualquier patología, ¿no? Síntomas generales. Hemorragia en pacientes que tienen problema pancreático, es raro, ¿no? Yo le pongo la lista, pero le voy señalando más o menos cuáles son las manifestaciones más frecuentes con las que puede venir un paciente. Hemorragia es raro, ¿no? Para que haya una hemorragia y que la etiología esté en el páncreas, tendría que ser, pues, ¿qué cosa? Una neoplasia, pero esa neoplasia a su vez de repente está infiltrando duodeno, y lo que sangra es el duodeno, pero en sí, digamos, una hemorragia visible, salvo que sea una hemorragia interna, eso sí, porque los pacientes que tienen una pancreatitis, ¿no es cierto?, necrohemorrágica, eso sí pueden sangrar, digamos, dentro de la cavidad abdominal, en el retroperitoneo, inclusive ustedes pueden observar algunos signos. Pero hemorragia, me refiero visible, no es frecuente en el contexto de la patología pancreática. Entonces, por eso lo pongo al final, porque si bien es cierto, ustedes pueden encontrar hemorragia, no es que el paciente venga a una emergencia diciendo es sangrado y que ustedes como primera posibilidad van a pensar que es páncreas, ¿de acuerdo? Si alguien sangra, ¿no? Dependiendo del tipo de sangrado, dependiendo de las características, ustedes dirán, pues es de estómago, es duodeno, no sé, pues es de intestino grueso, ¿no? O intestino delgado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la idea, ¿no? Por esas cosas puede venir un paciente. Entonces, en resumen, lo más frecuente es que en la patología pancreática de repente puedan venir, si es una pancreatitis aguda, por dolor, por náuseas, por vómitos, y de repente ya por algunos signos de deshidratación producto de las náuseas y el vómito. Y si un paciente viene por una enfermedad crónica, como podría ser una neoplasia, de repente viene por dolor, por ictericia y por síntomas constitucionales, síntomas generales, o sea, baja de peso, pérdida de apetito, etcétera, etcétera. Eso es más o menos, digamos, por lo que puede venir el paciente. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es el dolor, ¿no es cierto? Ustedes tienen que aprender a distinguir, ¿no? Tienen que aprender a distinguir cómo duele cada órgano, ¿de acuerdo? ¿No? Yo en el capítulo anterior a mis alumnos, no creo que están sapeando ya, pero a mis alumnos les decía, cuando uno viene con un dolor en el pecho o dolor en el tórax, uno tiene que decir si le duele la piel, si le duele, no sé, pues el celular subcutáneo, si le duele el músculo, si le duele el hueso, si le duele el nervio intercostal, si le duele la pleura, si le duele los vasos, si le duele el pericardio, si le duele el miocardio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y eso de dónde va a salir? Va a salir del interrogatorio fundamentalmente, y va a salir de qué cosa, de lo que ustedes examinan. ¿De acuerdo? ¿No? Ayer, ¿no? Que pasaba visita con mis alumnos, ¿no?
y ahí son testigos los que están acá, que le decían cuando le preguntamos al residente, ¿no? Porque una paciente se quejaba de dolor en el abdomen, ¿no es cierto? Entonces el residente le examinó y ¿qué nos dijo? Que tenía un problema, un dolor subcostal, ¿no es cierto? Y que inclusive agarró y me dijo, no será un infarto esplénico. Miren, no soy testigo de lo que ha pasado ahorita ayer. Y que era al final, no, pues, que el paciente no le dolía el subcostal izquierdo, sino que le dolía abajo, el flanco, la fosa ilíaca. ¿Y qué es lo que tenía? Una masa de carga, ¿no es cierto? Una cuerda. ¿Ven la diferencia? ¿No? ¿Ven la diferencia? O sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre uno y otro examen? ¿De acuerdo? Y eso es simplemente de hacer, ¿cómo se llama? Un buen interrogatorio, por lo menos preguntarle bien al paciente. ¿De acuerdo? Es como cuando mis alumnos los mando a hacer la historia y vienen después, para uno tiene 3 meses, para el otro tiene 6 meses de enfermedad, para el otro tiene 1 mes, o sea, todos han visto al mismo paciente y hay como 5 pacientes diferentes, no puede ser, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es muy importante en ese sentido que ustedes, ¿cómo se llama? Tienen que sacar bien la información, muchachos. A todos los años más o menos les digo lo mismo, semiología es el curso básico de la medicina. Si ustedes no saben semiología, no van a saber medicina. Bueno, si eres cirujano necesitas un par de neuronas nomás, una para cortar y una para suturar. ¿No es cierto? Ya, nada más, pero después no van a saber medicina. Desde ahora se los digo, no van a saber medicina. Así que, y ya se les ha pasado, ¿cuánto? 3 capítulos, ya van por el 4.º capítulo. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que aprender cómo duele el hígado, cómo duele el páncreas, cómo duele el intestino, cómo duele el riñón, cómo duele, en este caso vamos a hablar del páncreas. El páncreas tiene alguna forma, digamos, características del dolor. En primer lugar, ¿dónde va a estar? Usualmente el dolor del páncreas es epigástrico, pues, donde está el páncreas, ¿no es cierto? No va a doler pues, en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Duele en el epigástrico. Muy bien, que se puede ir hacia el lado izquierdo, pues claro, porque ahí está la cola, o el cuerpo y la cola, o sea, puede doler generalmente en esta zona, pero más es un dolor epigástrico, ¿no? Porque es donde está la mayor parte del páncreas, ¿no? Un dolor epigástrico. Muy bien, ¿cómo duele el páncreas? ¿Cómo duele el páncreas? El páncreas no es un dolor cólico, el páncreas no es un dolor como que arde, ¿de acuerdo? El páncreas puede tener un dolor medio penetrante, ¿de acuerdo? Puede tener un dolor medio penetrante. O un dolor, inclusive hay veces es muy difícil para los pacientes poderlo definir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es difícil, ¿no? Porque tú le preguntas al paciente, ¿cómo te duele? ¿Como cólico, como ardor, como que te penetra, como que, no sé, pues, ¿eh? Y el paciente dice, no sé, doctor, lo único que sé es que me duele. Porque a veces es difícil de definir, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es así, ¿ya? Pero generalmente puede doler, como le digo, como un dolor penetrante. Y generalmente el dolor se puede ir hacia la parte posterior. Lo que nos han enseñado clásicamente, o que de repente ustedes han leído, la irradiación en banda, ¿no es cierto? Esa irradiación en banda no es frecuente, no es frecuente. No digo que no existe, pero no es frecuente. ¿De acuerdo? En la práctica diaria no es que van a venir el paciente, ay, me duele más, pichón, eso no es verdad, ¿de acuerdo? O sea, eso de repente un 30%, pero el 60% de los pacientes con problemas pancreáticos no vienen con eso. Es como si ustedes le dijeran también, ¿no? Que el paciente va a estar en posición mahometana, olvídense, el de la pericarditis es pura teoría nomás, eso no es lo usual pues, que ven ustedes. ¿Ya? Posiciones mahometanas, como siempre digo, en otras situaciones, pero no tanto en pancreatitis, pero en pancreatitis o pericarditis, que tú veas a un paciente, como yo le decía, creo, el año pasado, solamente una vez en mi vida, de toda mi carrera deportiva, he visto un paciente con una pancreatitis que lo encontré en una posición mahometana. Un día que me llamaron a la guardia, que fuera a ver un paciente que estaba en gasto, y el chico estaba en doblado así. Es la única vez que he visto. Después todos los pacientes pancreáticos los he encontrado echados quejándose del dolor y punto. ¿De acuerdo? O sea, no es usual. Pero bueno, existe por si acaso.
¿de acuerdo? La intensidad del dolor pancreático, bueno, como todo dolor puede ser variable, pero generalmente es muy intenso, ¿no? Y generalmente un paciente con pancreatitis por dolor se va a la emergencia, ¿no? Por eso cuando hablan de que pasaban, ¿saben quién pasaba? No saben que la acuden que era de mala y que lo mataba, y que dice que la necrosis salió pancreatitis, y pancreatitis se quedó en su casa, y que para que se muera de pancreatitis está mejor raro, ¿no es cierto? Porque un paciente que tiene pancreatitis definitivamente no, y con dolor, nada, termina en una emergencia, o sea, es de mucha intensidad, ¿de acuerdo? O sea, hay cosas entonces que diferencian, ¿no? Entonces, la irradiación, como les digo, generalmente se puede ir hacia la parte posterior. ¿Hacia dónde? Hacia la primera o segunda vértebra lumbar, que es donde corresponde, ¿de acuerdo? Y más raro tienen esa irradiación hepática. ¿Qué cosa puede calmar el dolor? La verdad que los antiespasmódicos no calman el dolor, porque no es un dolor de víscera, no es usual. O sea, en todo caso, lo que calma es un analgésico, ¿de acuerdo? No un antiespasmódico. ¿Qué cosa es un analgésico? De repente un tramal, un metapizol, alguna de esas cosas, pero no calman tanto los antiespasmódicos, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente al dolor vesicular, al dolor renal, ¿de acuerdo? Porque esos son dolores espasmódicos, pero esos sí calman, digamos, con un antiespasmódico. Entonces, en resumen, el dolor pancreático, no se olviden, es un dolor epigástrico. La mayor parte de las veces no se irradia y en todo caso, o se irradia para el lado izquierdo, se irradia para atrás y más raro es irradiación hepática. La intensidad es muy variable, pero generalmente es un dolor fuerte que lleva a un paciente, digamos, a una emergencia, ¿de acuerdo? Ahí está, bueno, ¿no es cierto? Un poco reflejado alguna de las irradiaciones que hemos dicho, pero más frecuente es lo que hemos señalado, ¿de acuerdo? Diarrea, como yo les decía, generalmente se ve en las pancreatitis crónicas, no en los cuadros agudos ni tampoco en los cuadros tumorales, ¿no? Diarrea. Las diarreas, ¿no? En un paciente pancreático generalmente son diarreas pastosas, son diarreas que tienen restos alimentarios, son que se pueden presentar en creatorrea y esteatorrea, ¿no es cierto? Es diferente a la diarrea de intestino delgado, es diferente a la intestino grueso, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa esteatorrea? Heces grasosas, ¿no? Entonces usted ve las heces y como si hubiera aceite, porque así es, pues, así es, ¿de acuerdo? Y tienen un color, a ver, no sé si habrán visto la masía, ¿no? Ese color más o menos así es, pero grasosa y grasosa. Entonces, eso ustedes ven, eso no ven en intestino delgado, eso no ven en intestino grueso, ¿de acuerdo? Y la creatorrea es con restos, digamos, de carne, sobre todo, ¿de acuerdo? Eso es evidente. ¿Frecuente de ver? No, tampoco, no es frecuente de ver. La mayoría de diarreas que van a ver son o de intestino delgado o de intestino grueso, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes deben hacer, supongo, y deben saber diferenciar entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, como les vuelvo a repetir, la diarrea no es un signo o síntoma que pueda traer usualmente a un paciente pancreático, ¿de acuerdo? O que termine siendo la causa de esa diarrea un problema pancreático. Náuseas y vómitos, fundamentalmente por mecanismo reflejo, ¿de acuerdo? Por mecanismo reflejo, ¿no? Compresión del antro, píloro, duodeno y que eso lleve a náuseas y vómitos, no es lo usual. Si bien es cierto, está en la teoría, pero no es usual. Por más grande que sea el tamaño del hígado, o por muy grande que de repente sea un pseudoquiste pancreático, que queda a veces, ¿no es cierto?, una tumoración como producto de la inflamación del páncreas, raro que dé un síndrome pilórico. Si alguien tiene un síndrome pilórico, eso debe ser lo más probable. ¿Qué cosa? Una neoplasia de estómago o de repente una cicatriz de un paciente que ha tenido una úlcera a nivel de la región antropilórica y a veces la cicatriz cierra también el píloro, ¿no es cierto? Pero no tanto por algún problema pancreático. Ictericia sí es una manifestación que puede estar en relación a problemas pancreáticos, ¿de acuerdo? Pero básicamente, entonces, si alguien viene con ictericia y pancreatitis,
alguien viene con ictericia y pancreatitis, eso debe ser un problema por frecuencia, un problema de litiasis fecal. ¿De acuerdo? Alguien viene con ictericia, pero no tiene pancreatitis, eso debe ser lo más probable un problema tumoral. Por supuesto, acompañado de otros datos más, ¿no es cierto? Esa es quizás la diferencia, ¿no? Manifestaciones generales, bueno, eso generalmente se ve en un paciente crónico, ¿no? Entonces, un paciente, ¿cuál es la historia de un paciente con un cáncer de páncreas? ¿Cuál es la historia? En primer lugar, el cáncer de páncreas es un cáncer de personas mayores, por encima de los 50, 60 años. O sea, no se ve cáncer de páncreas usual. En medicina no hay nada absoluto, lo único absoluto es que ustedes no estudian. Eso sí es absoluto, ¿de acuerdo? Pero lo usual, vamos a hablar de lo clásico, ¿de acuerdo? Es un paciente mayor, ¿de acuerdo? Con una historia de dolor crónico, dolor. ¿Y qué más? Y síntomas constitucionales, baja de peso, pérdida de apetito, y que de repente al final se vuelve histérico. Esa es la historia clásica de un paciente pancreático, con un cáncer de páncreas. Y más aún, con cáncer de cabeza de páncreas, porque el cáncer de cola o el cáncer de cuerpo da menos ictericia, ¿de acuerdo? Da menos ictericia. ¿Cuál es la historia de un paciente con una pancreatitis, con un cuadro agudo, para hacer la diferencia? Bueno, como el nombre lo indica, es relativamente rápido, dolor muy intenso, brusco, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos, cosa que no trae el paciente con cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Náuseas y vómitos, y de repente puede estar histérico, pero en esos casos es porque de repente hay un cálculo, ¿de acuerdo?, que se enclavó en el colegio, ¿de acuerdo? Y esa es más o menos la diferencia de ¿no? Hemorragia, ya les dije, no es frecuente de ver. Desde el punto de vista de ya eso es un poco de la anamnesis, desde el punto de vista ya del examen físico en páncreas, bueno, fase de dolor, está deshidratado, dependiendo de lo que hemos dicho, ¿no? El dolor evidentemente es mucho más marcado en los cuadros agudos. En los cuadros crónicos es un dolor persistente ahí, ¿no?, que molesta, puede largo tiempo de evolución. Ictericia, como el que hemos dicho. ¿Por qué puede haber escoriaciones? ¿Por qué puede haber escoriaciones por rascado? Por obstrucción de la vía biliar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el páncreas, como digo, la cabeza crece y engloba a la vía biliar, entonces va a ocasionar una colestasis y eso va a conllevar a que haya rascado, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es el signo de Hartle-Cullen y el signo de Grey-Turner? Son indicativos, no es específico de patología pancreática, se puede ver en cualquier sangrado retroperitoneal, cualquiera sea la causa. Dentro de ellos, por supuesto, el páncreas, porque el páncreas puede sangrar. El signo de Hartle-Cullen es una hemorragia periumbilical, ¿de acuerdo? Es periumbilical. Entonces, siempre en el contexto del paciente, ¿de acuerdo? Que ahora dice, doctor, tiene una hemorragia periumbilical. Me han preguntado, de repente le están colocando su insulina, no sé, o su heparina profiláctica y va a pensar que es una pancreatitis. Todo, ¿no es cierto? Todos. Entonces, para hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, son varios los parámetros, ¿no? Muy bien, y entonces es una hemorragia periumbilical. Y el signo de Grey-Turner es una hemorragia, pero en los flancos, ¿de acuerdo? Ahí se puede ver signos así de huellas de sangrado. Son signos indirectos de qué cosa? De hemorragia retroperitoneal, y en este caso puede estar en relación al páncreas. Abovedamiento en el epigastrio, ¿no? En realidad el páncreas no se palpa, ¿de acuerdo? El páncreas retroperitoneal, excepto en algunas situaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un pseudoquiste pancreático. Pero ahí, para que uno haya un pseudoquiste pancreático, uno tiene que tener el antecedente de pancreatitis, pues ya el paciente debe haber tenido historia de pancreatitis, ¿no? Excepto un tumor, pero un tumor muy grande se puede palpar, sí, pero no, normalmente no se palpa. Tromboflebitis migratoria, es una de las neoplasias que da tromboflebitis migratorias, o sea que hacen
cuadros de trombosis a repetición en diferentes partes, ¿no? El cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, pueden dar estos signos, ¿no? El famoso signo de Trousseau, que es trombo. En general, ustedes saben que las personas que tienen cáncer tienen mayor tendencia a hacer coagulopatías, dentro de ellos trombosis, ¿de acuerdo? Trombosis, por si acaso, ¿no? Como le digo, no es usual palpar el páncreas y en los casos que se puede palpar una pancreatitis aguda con gran inflamación, pseudoquistes, neoplasia. Esa es otra cosa importante, ¿no? En los pacientes que tienen problemas pancreáticos, a pesar del dolor que pueden tener en epigastrio, usualmente no hay contractura de la pared, ¿de acuerdo? Usualmente no hay contractura de la pared. Usualmente no hay irritación peritoneal, salvo que haya sangrado, pero usualmente no hay irritación peritoneal, ¿de acuerdo? Lo que lleva usualmente a una contractura de la pared es la irritación peritoneal, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando ustedes examinan a un paciente, ¿no? Ustedes hacen palpación superficial y palpación profunda. La palpación superficial, ya saben, sirve para dos cosas: para evaluar si hay alguna lesión de usted, ¿no? Una hernia, encontrar un bultito, alguna cosa, ¿de acuerdo? Y lo segundo, sirve para evaluar la tensión de la pared. Por eso que el examinar en forma superficial es muy delicado, muy suavecito, para poder detectar si hay o no contractura. Los problemas pancreáticos usualmente no dan contractura, ¿de acuerdo? De la pared. No hay contractura, no van a encontrar resistencia ahí, pero sí, por supuesto, dolor en la zona. Bueno, estos son los puntos que hay que evaluar en un paciente que tiene un problema del páncreas, ¿de acuerdo? De repente esquemáticamente lo pueden ver mejor, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos dolorosos de páncreas? Una línea imaginaria que vaya de la axila hacia el ombligo, una línea imaginaria que vaya del lado derecho y del lado izquierdo hacia el ombligo, ¿de acuerdo? Si del ombligo, ¿no? ¿no? Más o menos unos 5 centímetros de esta línea imaginaria del ombligo, eso corresponde al punto de la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Por el contrario, hacia el lado izquierdo, ¿no? Igualito, unos 5, unos 6 centímetros, esta es la zona dolorosa del cuerpo. Y en el cruce con el reborde costal, ese es el punto doloroso de la cola. O sea, ustedes pueden examinar, ahí se pueden meter su dedito, ¿no es cierto? A uno le gusta examinar así, ¿de acuerdo? Pero en estos casos sí pueden presionar en esta zona y va a haber desencadenar dolor en el paciente, ¿de acuerdo? Esos son los 3 puntos dolorosos. Y el otro que también ayuda, que también es de páncreas, no solamente de páncreas, sino también de riñón, es el punto costovertebral, ¿de acuerdo? Este punto también es por la parte posterior, ¿no es cierto? Ese también es un punto doloroso. Hay veces